Chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos presentando la semana 18 para los alumnos del nivel avanzado primero y segundo de secundaria. ¿Sí? Quien les habla es el profesor Julián Alanya Mendoza del SEBA Politécnico Nacional del Callao. En esta oportunidad, jóvenes, vamos a tener la sesión, ¿sí? La sesión número 18, en donde se nos está planteando lo siguiente: narramos cuentos de nuestra comunidad, ¿sí? Para ello vamos a observar las siguientes imágenes. Esta imagen que estamos viendo aquí, ¿sí?, nos puede llamar mucho a la imaginación. Más o menos podría decirle de cuentos que tengan que ver con algo fantasioso o terrorífico, como también aquella imagen que vemos en lo que es en la casa Matusita. Esta imagen de la casa Matusita es una imagen real porque existió y existe, ¿no? Y bajo ellos se han tejido muchas historias acerca de lo que ha sucedido en dicho lugar, ¿no? Y también ya forman parte de, de cuentos de nuestra comunidad. Para ello también es importante rescatar de que no solamente en nuestra ciudad podemos escuchar muchos cuentos tradicionales o locales, sino también mucho más lo podemos ver en provincia, en la sierra, parte de la sierra, la selva, donde pues nuestros antepasados, nuestros familiares han tratado siempre a veces de contarnos historias muy alucinantes, muy impresionantes, de repente, que se ha ido transmitiendo de generación en generación en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, ¿no? Para ellos, jóvenes, para saber en sí a ciencia cierta qué es un cuento, ¿no?, su origen y de dónde deriva, vamos a ver el siguiente enlace. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. En nuestra visita de hoy aprenderemos qué es el cuento, su historia y características. Si están listos, entonces comencemos. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son Las Mil y Una Noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computon o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos.
aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son brevedad, concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. Muy bien, después de ver este enlace sobre el cuento, ustedes van a contestar en su cuaderno, ¿sí?, qué es un cuento, cuál es el origen del cuento y de dónde deriva la palabra cuento. Yo podría resumirles, jóvenes, que el cuento es una forma de composición literaria en donde se narra, relata hechos imaginarios, fantasiosos o reales. ¿Creados por quién? Creados por el hombre. Inicialmente, pues, el cuento, jóvenes, como lo dice en el video, ¿sí?, se inició desde que el hombre existió en el mundo. Y desde que existió en el mundo, el hombre ha querido siempre expresar sus emociones, sus sentimientos a través de la palabra hablada. O sea, el cuento se inició desde la palabra oral o hablada, ¿sí? Ahora, vamos a centrarnos a lo siguiente, ¿sí? El cuento, ¿sí?, en conclusión, es una narración breve que trata de un solo tema o asunto de forma oral o escrita, donde generalmente se utilizan elementos ficticios, un ambiente y un número limitado de personajes. Muy bien, ese es el resumen del cuento y ustedes esto lo van a copiar también en su cuaderno. Todo cuento está estructurado de 3 partes. La primera parte es introducción, inicio, desarrollo, nudo y finalmente el desenlace. Ahora nos vamos a centrar, jóvenes, a lo que inicialmente hemos estado poniendo en la sesión, que es narramos cuentos de nuestra comunidad. Y como ejemplo de ello tenemos cuentos de nuestra comunidad. Para ello, entender mejor y después responder a estas preguntas: cuál es el título, de quién se habla y de quiénes participan y de qué trata este cuento, vamos a ver el siguiente cuento de nuestra comunidad. El Pucu-Pucu comerciante. En aquellos tiempos pasados, los animales también ejecutaban algunas ocupaciones del hombre. Así el Pucu-Pucu era un próspero comerciante que vendía preferentemente hojas de coca. Llevaba su mercadería de feria en feria para su venta. En su comunidad, el Pucu-Pucu pasaba por un acaudalado comerciante, ya que tenía buen dinero y se sentía orgulloso frente a las demás personas. Un día, una señora de condición humilde va en busca de coca. Precisamente encuentra a este señor comerciante. Le pide que le vendiera un poquito de coca para el día. El Pucu-Pucu arrogante le responde que no venden pequeñeces, que así pierde su tiempo. Al ser negada en esta forma, la señora se retiró muy dolida. Ya estando en casa, la mujer eleva su queja con hondo sentimiento y dolor al Apu, o Dios. Otro día el Pucu-Pucu comerciante emprende marcha con dirección a una feria cargado de hojas de coca en burros y llamas. Así, tras un largo caminar, por fin llega y descansa al pie de una peña. Descarga y asegura su mercadería alrededor. Amarra sus ganados de carga, luego se entregó al sueño. Pero por alguna rareza inexplicable, se pasó durmiendo todo un año. En ese lapso su ropa perdió de color, sobre todo la parte de la espalda. Justo al cabo de un año despierta a la misma hora y el mismo día. Abre los ojos, busca su mercadería y sus animales de carga, pero ya no estaban. Pregunta a las personas que vivían en las cercanías: hermanos, me di una pestañada, en eso desapareció mis mercaderías y mis animales de carga. Por favor, si lo han visto,
Los comuneros del lugar le contestaron: no hemos visto nada. Uno de ellos le dice: hace un año en ese lugar el viento levantaba hojas de coca como polvadera todavía. Muchos animales se acercaban a comer, pero eso ya hace un año. El pucu comerciante comenta preocupado: no puede ser, debe ser otro. En mi caso solo ha ocurrido en un cerrar de ojos. Otro comunero le afirma: creo que ya pasó un año. Fíjate tu ropa, por estar todos los días en el sol hasta ha cambiado de color. Pero el pucu no se conforma y responde: no puede ser, mejor me voy a consultar al yatiri. El yatiri, después de barajar las hojas de coca, le responde que efectivamente pasó durmiendo todo un año, como castigo por no comprender a su semejante de la necesidad que sentía, por eso que había perdido sus mercaderías, sus animales de carga y su dinero. Después de ver esta hermosa historia del pucu, ¿sí? Ustedes, chicos, van a contestar en su cuaderno cuál es el título, de quién se habla, quiénes participan en este cuento y de qué trata. Finalmente también van a ver en este enlace, ¿sí? Cómo escribir un cuento, ¿sí? Van a tomar un poquito de molestia de abrir este enlace y van a escuchar y van a estar atentos, ¿sí? Cómo escribir un cuento. Y la actividad de la semana, ¿en qué consiste la actividad de la semana? ¿Sí? Van a escribir de qué trata uno de los cuentos que se ha dado anteriormente. O sea, de esta parte, aquí hay, en cada uno de estos enlaces hay un cuento y este es otro cuento. Entonces, de estos dos ustedes ven y de uno de ellos ustedes van a decir de qué trata. Y finalmente van a escribir un cuento personal, ¿sí? Un cuento en donde de repente recuerden lo que les han contado sus padres, sus abuelos, sus antepasados o algún familiar sobre un hecho, un cuento sobre la sociedad, la comunidad en la cual han vivido, ¿no? Y de esta manera, jóvenes, pues hemos concluido nuestra sesión de hoy día, ¿sí? Sesión número 18, ciclo avanzado para el primer y segundo año, titulado Narramos cuentos de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, jóvenes, y nos vemos la próxima semana.